Hola, mi equipo y yo les vamos a presentar el tema del delito de depositaria infiel, el cual está previsto en el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación. Mi equipo está conformado por Camila, Itzel, Yatsi, Ariadna y su servidora Lucero. La confianza es un deber, su abuso un delito. El delito de depositaria infiel tiene su fundamento legal en el artículo 112 del Código Fiscal Federal. El tipo penal nos dice que se impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal, disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieran constituido. Si el valor de lo dispuesto no excede de 2.030 pesos, cuando exceda, la sanción será de 3 a 9 años de prisión. Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se le aplicará a depositario que los oculte o no los ponga a disposición de la autoridad competente. El depositario y el interventor en el delito de depositaría infiel. Bueno, en el ámbito de los procedimientos fiscales y judiciales existen las figuras cuya participación pues, es importante para garantizar su adecuado control. Y básicamente la administración y preservación de bienes sujetos a una medida cautelar o a un procedimiento legal. Entre ellas se destacan pues el depositario y el interventor. Sus funciones son distintas pero son complementarias dentro de un marco normativo. En este término, el depositario es la persona que se designa por la autoridad fiscal o judicial para recibir o conservar o custodiar los bienes que han sido embargados o asegurados. Su deber principal consiste en mantener dichos bienes en óptimas condiciones, salvaguardar su integridad y pues asegurar su disponibilidad en el procedimiento. En este sentido, el depositario actúa como un custodio oficial, responsable de que los bienes permanezcan intactos y accesibles para la autoridad. Por otra parte, el interventor es la persona nombrada por la autoridad con el propósito de vigilar y supervisar la administración, el uso o el destino de los bienes, empresas o ingresos sometidos al procedimiento fiscal o judicial. Su función es básicamente verificar que la gestión de recursos se realice conforme a la ley, evitando cualquier irregularidad o acto que pudiera afectar el resultado en el proceso. Y en conclusión, básicamente, mientras el depositario desempeña un rol esencial en la custodia y conservación de bienes, el interventor, por otra parte, se enfoca en la supervisión y control de la administración. Estas dos figuras contribuyen al adecuado desarrollo del procedimiento garantizando transparencia y legalidad y protección del patrimonio que se involucra durante todo este procedimiento. Bueno, en cuanto a la punibilidad, la ley establece dos rangos de sanción que va a depender del valor de los bienes afectados. Primero es si el valor de lo que el depositario dispuso es relativamente menor, es decir, que no supere a los 200.030 pesos. En este caso, la pena entra en un rango de 3 meses a 6 años de prisión. Sin embargo, cuando el valor rebasa esa cantidad, entonces la conducta se considera más grave y por lo tanto la sanción aumenta, pudiendo llegar de 3 a 9 años de prisión. Por otro lado, la prescripción, de acuerdo al artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, establece que la acción penal prescribe según el término medio aritmético de la pena, pero que no puede ser menor de 5 años y bueno, esto significa que primero se calcula el término medio y después se tiene que comparar con el mínimo legal. En este caso, tenemos dos penalidades. Primero tenemos, en el caso 1, que es la pena de 3 meses, que es la pena mínima, y la pena máxima son 6 años. Sumamos estos dos equivalentes para dividirlo entre 2 y pues nos da un total de 3 años y 1.5 meses.
Bueno, esto es menor al término que establece la ley. Por lo tanto, no se consideran estos 3 años y 1.5 meses y se consideran los 5 años, ya que la ley establece que no puede ser menor a 5 años. Por otro lado, en el caso 2, la pena mínima es de 3 años y la pena máxima son 9 años. Sumándolos y dividiéndolo entre 2 nos da un total de 6 años. En este caso es superior a lo que establece la ley y en este caso pues se consideran los 6 años para el término de la prescripción. Para simplificar lo que el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación nos establece, tenemos que tomar en cuenta primero el término prescripción, que en este caso, en materia de delitos fiscales, es el tiempo que tiene el Estado para actuar penalmente por un delito. Y si en este tiempo no se ejerce la acción penal, pues se extingue y ya no se puede perseguir al responsable. Este mismo artículo establece o se puede identificar a 3 reglas que son muy importantes. Y la primera es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solamente tiene 5 años para presentar la querella. El artículo menciona que el derecho de la Secretaría de Hacienda para presentar una querella o una declaratoria precluye, es decir, se pierde en 5 años contados desde la comisión del delito. Y bueno, este plazo es continuo, es decir, que no se suspende, no se pausa y tampoco se interrumpe por ningún motivo. Si Hacienda no presenta la querella en 5 años, ya no puede hacerlo y la acción penal pues se extingue. La regla número 2 sería que la acción penal prescribe con el término medio aritmético. Y bueno, el artículo señala que la acción penal en los delitos fiscales prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena de prisión prevista para ese delito. Significa que se toma la pena mínima y la pena máxima y se suman y se dividen entre 2. Y ya ese resultado pues es el plazo de prescripción, pero considerando que no puede ser menor de 5 años. Aunque el cálculo de menos, pues la ley fija ese término obligatorio, como lo vimos anteriormente para este delito. Y bueno, la tercera regla sería que se aplican también las reglas del Código Penal Federal. Y bueno, pues el artículo dice que salvo 2 excepciones, que es la prescripción, que se rige también por lo dispuesto en el Código Penal Federal, que regula las reglas generales de prescripción de delitos. Y bueno, en resumen, se podría rescatar que la prescripción en delitos fiscales funciona de 2 maneras. Primero, Hacienda tiene 5 años exactos desde que se cometió el delito para presentar la querella y ese plazo pues no se detiene. Y segundo, que la acción penal prescribe usando el término medio aritmético de la pena del delito, pero que ese plazo no sea menor de 5 años, ya que es lo que la ley establece. Y bueno, en pocas palabras, mínimo 5 años, puede ser más, dependiendo de la pena del delito, pero no podrá ser nunca inferior a esos 5 años. Hablemos de la conducta. La conducta básicamente nos habla sobre disponer para sí o para el otro algún bien depositado, teniendo en cuenta las garantías constituidas. En esta misma diapositiva podemos encontrarnos con 2 tipos de sujetos. Por un lado tenemos el sujeto activo, que es el depositario o interventor designado por alguna autoridad fiscal, y por el lado del sujeto pasivo tenemos al Fisco Federal. Bien, en esta parte voy a explicar 2 elementos importantes del delito de depositaria infiel: el resultado y el objeto material.
en el cual, primero, el resultado es material. Aquí se exige que exista un perjuicio real al fisco federal. Esto significa que el delito no se completa solo con la acción, sino que cuando los bienes embargados realmente se pierden, se ocultan o se disponen indebidamente. En pocas palabras, debe existir una afectación económica al Estado. No basta con una simple intención o un simple manejo irregular. Ahora nos pasamos con el objeto material. El objeto material son los bienes embargados, es decir, las cosas que el depositario tiene bajo su custodia y que usa, esconde o dispone sin autorización. Cuando esto ocurre, estos bienes dejan de estar disponibles para la autoridad y esto perjudica directamente al fisco federal. En resumen, podemos decir que el resultado es el daño real del Estado y el objeto material son los bienes embargados de los cuales se comete esta conducta indebida. Bien, en esta diapositiva voy a hablar sobre el elemento subjetivo y el bien jurídico protegido del delito de depositaria infiel. Primero, el elemento subjetivo, que en este caso es el dolo. El dolo significa que la persona que actúa, ya sea el depositario o el interventor, sabe lo que está haciendo y tiene la voluntad de causar el resultado, o bien actúa buscando un beneficio propio o de un tercero. Es decir, no es un error o un descuido, es una acción intencional. Bien, ahora, el bien jurídico protegido. Aquí lo que la ley busca proteger, aquí es el patrimonio fiscal, es decir, los bienes y recursos que pertenecen al Estado. Cuando alguien oculta, usa o dispone indebidamente de bienes embargados, no solo incumple una obligación, sino que afecta directamente el patrimonio del Estado, que esto es lo que este delito pretende evitar. En pocas palabras, el elemento subjetivo es la intención de causar el daño y el bien jurídico protegido es el patrimonio fiscal. Como primer ejemplo, tenemos la tesis con registro digital 181575 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos dice que el delito de depositaría infiel o en este delito el monto de perjuicio ocasionado al fisco federal no corresponde a un elemento integrante de este delito, según el artículo 112, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, la tesis 181575 nos refiere que el delito de depositaría infiel es un delito de mera conducta, no de resultado, y que para que se configure este delito tenemos que requerir de dos elementos importantes. El primero de ellos es que la autoridad fiscal haya designado a ese sujeto como depositario o interventor en su caso, para que sea responsable de los bienes embargados de sus productos o sus garantías. El segundo elemento importante es que estos bienes no sean puestos a disposición de la autoridad fiscal en el plazo que el depositario tiene para que sean requeridos, o más bien para entregarlos a la autoridad fiscal. Con ello, podemos decir que el monto del perjuicio ocasionado al fisco federal no corresponde o no forma parte de cuadrar o de encajar en el tipo o en el tipo de delito en materia fiscal, ya que este delito fiscal solo sanciona cuando los bienes son ocultados o bien cuando no se entregan en el plazo de tiempo otorgado para hacer esta acción, y es así como afectan el control y la disposición de la autoridad fiscal para que pueda cobrar de manera correcta los créditos fiscales a los contribuyentes. Como segundo ejemplo, tenemos el precedente de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 20990,
que refiere que el simple hecho de trasladar los bienes, productos o garantías embargados por la autoridad fiscal no corresponde a un delito el o no se constituye que su depósito o su traslado conlleve a un acto de dominio, apropiación o que dispongan de estos bienes de forma para beneficiar a cualquiera de los depositarios o interventores de estos bienes embargados por la autoridad fiscal. Para que podamos entender mejor este caso, lo explicaré en diversos puntos importantes. El primero de ellos son los datos generales del caso. Es una sentencia en contradicción de tesis con el número 116 diagonal 2007 y con registro digital 20990. En materia de delitos de depositarios e interventores en el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación. La autoridad que resuelve es la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que resuelve o el resultado es que se establece la jurisprudencia obligatoria. Ahora bien, ¿cuáles son los antecedentes del caso? Pues bien, los antecedentes son que un depositario trasladó bienes embargados de un lugar a otro sin la autorización del SAT o de la autoridad fiscal en este caso. Por ello, el sistema de administración tributaria consideró que dispuso indebidamente de ellos, aunque el depositario siempre alegó que solo trasladaba los bienes, que no tenía un ánimo de apropiación o de dominio sobre ellos. Esto generó unos criterios sumamente opuestos en dos de los tribunales de circuito del país, es decir, el Tribunal del 10º Circuito y el Tribunal del Tercer Circuito. A continuación hablaremos acerca de los criterios que fueron enfrentados, ya que tenemos los criterios de dos tribunales de circuito. El primero es del Tribunal del 10º Circuito, que refiere que el traslado de cualquier bien, producto o garantía embargado por la autoridad fiscal y sin esa autorización de dicha autoridad refiere a un delito. Sin embargo, el Tribunal del Tercer Circuito refiere a que para que se concurra en el delito debe existir la disposición y el dolo. En este caso sabemos que los delitos fiscales mayormente se concurre el dolo. No existe un delito fiscal por culpa, no hay delitos fiscales culposos. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos refirió distintos criterios, los cuales yo voy a hablarlos en 4 puntos muy importantes. El primero de ellos es que no todo traslado significa o conlleva un delito, aunado a que para que se concurra en este delito, el depositario o el interventor que ha designado la autoridad fiscal debe tener el ánimo de disposición, de apropiación o de dominio sobre los bienes, productos o garantías, que en este caso el depositario al que refiere el precedente de sentencia 20990 siempre dijo y alegó a que nunca tuvo el ánimo de dominio, de disposición o de apropiación sobre los bienes que trasladaba de un lugar a otro. Pero para esto, la Suprema Corte nos dice qué es el término disponer, a qué lo asocia o cuáles son sus sinónimos, que en este caso son el uso, la venta o que se pueda beneficiar ese depositario de los bienes como si fueran propios, es decir, que utilicemos estos bienes que aunque no son de nuestra propiedad, nosotros lo podamos creer así y disponer de ellos o de sus frutos como si en realidad no fueran embargados o no pertenecieran a la autoridad fiscal, si no creyéramos que nos pertenecen a nosotros. Y el punto número 4, el más importante a mi opinión, es que los delitos fiscales deben interpretarse estrictamente con lo que se estipula en el Código Fiscal de la Federación y los reglamentos y leyes secundarias que tiene este tipo penal y que tienen estos delitos fiscales. Los últimos 2 puntos que quiero explicarles son los elementos del tipo penal del artículo 112 del Código Fiscal de la Federación. Como sujeto activo tenemos al depositario o interventor que haya sido designado por la autoridad fiscal. La conducta, que es una conducta de disponer para sí o para una tercera persona de un bien que haya sido embargado junto a sus productos o garantías.
también tenemos el elemento subjetivo que es el dolo, que como lo mencionaba anteriormente, en los delitos fiscales siempre debe de concurrir el dolo. Y como último punto es el bien jurídico tutelado, que en este caso es el patrimonio y los derechos del fisco federal. Como último punto importante a tratar es la decisión final que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de este caso. En ello lo defino en 5 puntos importantes a mencionar. El primero de ellos es que el traslado por sí solo o sin apropiación, no configura el delito. Como punto número 2 es que se restaura o se revoca la orden de aprehensión que se tenía contra este depositario, el cual también recibe el amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para realizarse que en realidad él no cometió ningún delito, porque solamente trasladó los bienes embargados de un lugar a otro. Los últimos 2 puntos importantes son, a mi opinión, los más relevantes de todo este precedente de sentencia. ¿Por qué? Porque se emite la jurisprudencia obligatoria para cualquiera que sea la interpretación de este delito. Es decir, este precedente de sentencia se toma como una base para el análisis y la interpretación de cualquier otro delito en materia fiscal y de depositaria infiel. Y como último punto, la Suprema Corte termina con una frase muy relevante que es: el traslado de los bienes por sí solo no constituye a una disposición indebida según el numeral 112 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, que si nosotros trasladamos cualquier bien embargado, su producto o su garantía, no estaríamos cometiendo el delito. ¿Por qué? Porque para que se configure este delito, tenemos que incurrir en el ánimo de apropiación, de dominio o de disponer de estos bienes de una forma que nosotros consideremos como propia, aunque sabemos que estos bienes han sido embargados y pertenecen en este caso a la autoridad fiscal que nos ha designado como depositarios. Ok, como conclusión, tenemos que en el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación sanciona con severidad a los depositarios o intervinientes que teniendo bienes fiscales bajo su cuidado los utilicen de una forma indebida. Esta se considera grave porque básicamente estas personas tienen la confianza del Estado y cualquier uso indebido o demás afecta directamente al patrimonio público y el proceso de cobro. Asimismo, para que el delito exista, se debe demostrar un acto de intención y que causaron algún tipo de prejuicio económico pues real. Además, la acción penal solo puede llevarse a cabo si las autoridades fiscales presentan alguna querella y también si se siguen los plazos de prescripción especiales justamente establecidos en el Código Fiscal de la Federación. De esta forma, se ve obligado Secretaría de Hacienda y Crédito Público a actuar de una forma rápida y precisa.